Hola amigos de Frambo, bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta semana estoy muy contento porque he alcanzado los 2000 suscriptores y quiero daros las gracias. Gracias por vuestra confianza, gracias por vuestro apoyo, gracias por animarme a seguir. Y así también de paso, pues oye, pincháis un poquillo a los que quieren que cierre el canal, a vosotros, a los que queréis que me calle. Pues no me voy a callar, voy a seguir. Pero vamos a lo que nos ocupa. Cataluña. Diréis, Cataluña, no, otra vez no, por favor, déjame ese tema, de verdad. Lo quiero dejar, en serio. Yo lo intento, es una cosa... Un suscriptor me ha dicho que si sigo hablando de Cataluña, me va a invitar a su casa para enseñarme las fotos de su boda. Por favor, no entremos en esto. No pasemos ya a esa situación de violencia. Se acerca el gran día del 155, y lo veremos como si de verdad los señores senadores deliberasen, como si el Senado estuviera compuesto por auténticos representantes, como si los partidos políticos no hubieran decidido ya las cosas de antemano, como si Rajoy, Sánchez, Puigdemont y compañía se lo jugaran todo en el Senado, como si la pelota estuviera en el Senado. Vamos a hacer como que todo eso. Pero bueno, los jefes de partido ya han tomado la decisión. ¿Qué decisión han tomado? Vamos a ir punto por punto. Y esto no lo puedo leer como quiero mirar a la cámara, pues vamos a hacerlo de una manera rápida, casi robótica, todos los hechos sucedidos, para aclarar de una vez por todas el tema catalán. Cataluña no ha sido nunca una nación. Cataluña no es una nación. Cataluña es una región de España. La nacionalidad de los catalanes es la española. Cataluña tiene unas instituciones autonómicas que forman parte del Estado español de las autonomías y que están controladas por partidos pagados por el Estado, como ocurre en el resto del Estado español. Cataluña ni es ni ha sido nunca una colonia, por lo tanto no tiene derecho de autodeterminación. Cataluña no es una entidad privada, por lo tanto no tiene derecho a decidir, que forma parte del derecho privado. En Cataluña se lleva promoviendo la sedición desde hace muchos años, muchos. Y el fiscal general del Estado, como depende del gobierno, no ha llevado a los tribunales todavía este delito de sedición continuado. En Cataluña se lleva años adoctrinando e infundiendo odio a España desde las instituciones autonómicas. Son muy generosos, muy solidarios, estos oligarcas catalanes, que no el pueblo, que es víctima siempre. El gobierno central del Estado ha tolerado siempre este adoctrinamiento, incluso lo ha fomentado, incluso lo ha financiado. Luego nos quejamos. En Cataluña los partidos que controlan las instituciones autonómicas han promovido el delito de sedición y también el de rebelión, con el apoyo de aparentes entidades sociales como la ANC y como Òmnium, que casualmente pertenecen a la sociedad civil, pero son pagadas por el Estado a través de la autonomía catalana. Pasta pública para pagar la sedición. El gobierno central del Estado y el fiscal general del Estado pues han mirado para otro lado. En Cataluña la situación se estaba descontrolando porque se engañó al pueblo catalán diciéndoles que tenían derecho a destruir la nación española votando, lo cual es una auténtica barbaridad, porque solo la violencia mediará en la destrucción de España, señores. Y esto lo digo con mucha seriedad, porque es un tema muy serio. El gobierno actuó tarde y mal con la aplicación del 155, que además no le faculta para destituir a un gobierno autonómico, sino para dar instrucciones. Si el gobierno central del Estado aplica el 155 y destituye al gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña, esto demuestra una vez más que en España no hay separación de poderes. Y entre tanto, vuelvo a repetir, la justicia española no persigue el delito de sedición
contra las autoridades catalanas, sino solo contra los Jordis. Los Jordis. Ay, los Jordis. Jordis. Pringaos. Qué pringaos. Y claro, es que lo que se tenía que haber hecho desde un principio es perseguir la sedición por la vía de la justicia. Y el gobierno lo único que tenía que hacer es garantizar que la justicia se aplicara en Cataluña y poner los medios. Y el único medio que tiene el gobierno para resolver la actual situación se llama estado de sitio. ¿Pero cuál es el problema del estado de sitio? Ahora lo voy a decir. El Partido Popular en el gobierno, apoyado por Ciudadanos, necesita del apoyo del Partido Socialista para poder aplicar el estado de sitio, ya que necesitan la mayoría del Parlamento. Y ya sabéis que la mayoría en el Parlamento, pues bueno, pues eso es un número de diputados que son elegidos en listas de partido y que votarán lo que manden sus jefes. Por lo tanto, basta con que se pongan de acuerdo el señor Sánchez, el señor Rajoy y el señor Rivera, que iría ahí de bulto, pues para aplicar el estado de sitio, que sería una verdadera herramienta efectiva para frenar esta rebelión institucional. Y al final de la película, que ya termino con el vídeo, ¿qué sucede con el pueblo español? Pues que está hasta las narices de oír tanto de la independencia de Puigdemont, cuando resulta que la República, la Segunda República, el gobierno de la Segunda República, uno de sus gobiernos, resolvió el asunto en 8 horas, con el general Batet, que luego fue fusilado por Franco, por cierto. En fin, amigos, ¡viva la nación española! ¡Viva los españoles que van a salir a la calle, que salen a la calle, que defienden la nación! La conciencia nacional está más viva que nunca. Y al estado de partidos, negativo, negativo, negativo. Suspenso, suspenso, suspenso. Tanto en Barcelona, por traidores, como en Madrid, por cómplices. Y también por traidores. Porque si paralizas a la justicia y aplicas la Constitución como te da la gana, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Gracias por vuestro apoyo y por los 2000 suscriptores. Seguimos dando guerra, sin perder el humor. Nosotros el humor no lo perdemos nunca.